Ezequiel Sánchez, él es periodista argentino, residente en Honduras. Muy buenas tardes, Ezequiel, muchas gracias por venir al piso. ¿Qué tal? Es un gusto volver a Buenos Aires y de paso aprovechar la visita para visitarles a ustedes y seguir un poco compartiendo, ahora no por streaming con todo el lag que implica, sino en carne y huesos, mirándonos a los ojos. Bueno, buenísima. Sabemos que usted está en unos laburos nuevos, tiene un programa de radio junto con otra gente. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata, en qué lugar está? Bueno, con el cambio de gobierno que hubo a inicios del año pasado, en el que Xiomara Castro asumió la gestión del Poder Ejecutivo en Honduras, se abrió la posibilidad para un montón de gente, ¿no?, de pasar a ser parte del Estado y tratar de cambiar un poco la realidad desde ahí. Y en esa lógica me incorporé a la televisión pública, al Canal 8, a finales del año pasado, más o menos a mediados de noviembre. Y también empecé un programa de radio en lo que es Radio Nacional de Honduras a inicios de este año. El programa es un poco más distendido, con un amigo donde nos podemos relajar un poco más. Creo que es la impunidad que te permite la radio, ¿no?, en comparación a la televisión, que es un poco más seria, ¿verdad? Así que nada. La verdad que es una experiencia nueva para mí el hecho de estar desde un medio oficialista, pero bueno, de eso, tratando de visibilizar las cuestiones que está llevando adelante el gobierno de Xiomara, ¿no? Digamos, una transformación que es durísima, porque no hay que olvidar de que ellos agarran un Estado completamente saqueado por un narcotraficante que hoy en día está detenido esperando su juicio en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue abrir las puertas del Estado y encontrar eso, un Estado saqueado. Posterior al golpe de Estado de 2009, los gobiernos que se fueron instalando se aprovecharon al Estado no solo para robarlo, sino también para convertirlo, infiltrarlo en las redes del narcotráfico, al punto de que el presidente extraditado, Juan Orlando Hernández, está considerado como un capo narco. O sea, lo que no pudo pasar ni en México ni en Colombia, el sueño frustrado de Pablo Escobar, terminó siendo realidad en Honduras. Entonces, obviamente que reconstruir un país saqueado con unos niveles de pobreza del 70% y de indigencia de casi el 50% no se transforma de un día para otro. Obviamente que sigue habiendo un montón de intereses fácticos, de poderes fácticos. No desterrás tampoco a un narcoestado solamente llevándote al capo narco, sino que obviamente sigue enquistado en un montón de esferas del Estado, tanto en los tres poderes como en la policía o en las Fuerzas Armadas. Pero a pesar de todos esos poderes fácticos, bueno, se está intentando reconstruir un poco y darle un poco de dignidad a la gente, ¿verdad? Lo que sí sabemos desde acá, el alto índice de reconocimiento que tiene Xiomara, de su trabajo, de las veces que ha salido afuera de su país, es impresionante como el nivel de reconocimiento, cómo le aplauden, cómo le escuchan. Digo, para decirlo en términos del Río de la Plata, se nota que pisa fuerte. No, claramente, sí. Digamos, Honduras vuelve a posicionarse en el mundo de la geopolítica después de haber quedado completamente aislado, consecuencia del golpe de Estado. Lo que está intentando el gobierno de Xiomara es retomar la línea de la patria grande, que era la que llevaba a su compañero Mel Zelaya. Exactamente, ella es su compañera, ¿verdad? Entonces ahora lo que se está intentando es volver a posicionarse primero en Centroamérica y obviamente en Latinoamérica y también en el mundo. A mí me generó mucha alegría, obviamente por ser argentino, por ser sudamericano, que haya venido a la CELAC a inicios de año, que haya ido a Brasilia cuando asumió Lula. Ahora, por ejemplo, entabló relaciones comerciales con China, lo cual también le abre un abanico de posibilidades para crecer. Entonces sí, se nota, digamos, que el país y el gobierno de Honduras se están volviendo a hacer respetar posterior a haber quedado completamente aislado. Yo pongo siempre como ejemplo Juan Orlando Hernández en su segundo gobierno, cuando asume, más allá de que, entre paréntesis, la reelección está prohibida y fue la excusa con la cual le dieron el golpe de Estado a Mel en el 2009, bueno, Juan Orlando Hernández se reeligió y cuando volvió a asumir su segundo mandato no fue absolutamente nadie a la toma de posesión de Xiomara.
pero nadie, ni siquiera los gringos, ni Israel, ni países vecinos, ¿no? Digamos, solito estaba. Y en contraposición, obviamente, cuando asume Xiomara a inicios del año pasado, fue un récord de asistencias. Fue Cristina, por ejemplo. Claro. Bueno, con Cristina mantienen una relación de amistad. Cristina también, hay que admitirlo, tuvo un papel fundamental cuando se le dio el golpe a Mel. Sí. Entonces, obviamente que es reposicionarse como un actor súper importante en Centroamérica y en Latinoamérica, sobre todo. Claro. Silvia. Sí, indudablemente Xiomara es como la perla de Centroamérica. Y la única mujer presidente en la región. Exactamente. Ahorita. Exactamente. Además está rodeada de países que están en una situación muy dificultosa. Guatemala, que es el vecino directo, ahora el 23 de junio hay elecciones, unas elecciones en las que parece, según las encuestas, que espero que fallen como suelen hacerlo, va a asumir Carlos Pinedo, que es un neofascista, un claro neofascista, con los peores vínculos comerciales y de todo tipo, con gente que ya ha sido condenada justamente por desfalcos y por todo tipo de trapisondas a nivel económico. Por supuesto, no acepta de ninguna manera la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ya la echó Jimmy Morales, el presidente también fatídico, que se pareció mucho a Zelensky, ¿no? Un payaso, otro imbécil, un humorista, o sea, uno de estos outsiders que dicen, como yo no vengo de la política, no traigo los vicios, pero en realidad lo único que hace después es, como no tienen una estructura partidaria que los respalde, cuando asumen el poder tienen que llenar un montón de cargos del gobierno. Con la derecha. Siempre. Y con lo peor de las sociedades, ¿no? No, y me parece muy interesante que hagan mención a lo que fue la Sisi, esta comisión, ¿no? En contra de la impunidad y la corrupción, porque esta Sisi fue la que consiguió en su momento hacer que se detuviese a Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti por un desfalco que habían hecho en la aduana de ese país. Y consecuencia de esta Sisi, en Honduras unos años más tarde llegó la MASI, que era también una misión contra la impunidad, que el gobierno de Juan Orlando se encargó de desarmarla, pero que durante un tiempo pudo funcionar y presentarle al Ministerio Público un montón de denuncias de corrupción. Porque en Honduras no solo es que el narco se apropió para hacer sus negocios, sino que cualquier excusa sirvió para robar. Hubo un desfalco muy grande, más o menos en el 2015, en el que se saquearon al Seguro Social. O sea, roba cualquier cosa, pero al menos no te metas con la salud de los trabajadores. Esta gente no tiene ni un ápice de dignidad y de humanidad y se llegaron al Estado a saquearlo absolutamente todo. Y una de las grandes promesas, y que ahora está en negociación con Naciones Unidas, es que se vuelva a instalar una comisión contra la impunidad, y ahora están en esa negociación, ¿no? Digamos, obviamente el anterior tuvo un poco más las manos atadas, podía presentar las denuncias, pero después, mientras el Ministerio Público siga estando igual de coludido, obviamente quedaron encajonadas. Pero al menos sirvió para evidenciar y para visibilizar de que había un montón de actos de corrupción por donde vieras. Igual quiero decirle esto, por lo menos lo que yo pienso. Esas comisiones tampoco son garantía total de que la problemática se resuelve, ¿no? Son los pueblos, aquellos cuando adquieren conciencia, que dicen, pará, en esto no. No, bueno, en esto no entras. Obviamente que porque digo, tal cual como vos dijiste, la comisión viene, presenta, hace la denuncia. Ahora, ¿quién toma esa denuncia? ¿Y cómo se ejecutan? ¿Tá? Porque puede pasar lo que hizo el Juanchi. Digamos, claro, ¿no? La vacía de contenido, la diluye y continúa como vamos. No, claramente ahora una de las cosas en las que se las está intentando, digamos, diferenciar a la MASI que existió con la Sisi, que es la que va a llegar, es su potestad, digamos, su capacidad de actuación. Bueno. Y otra de las grandes luchas, por llamarlo de alguna manera, que se va a dar en este año, es que tiene que cambiar el fiscal general en el órgano de gobierno, digamos, del Poder Judicial. Si no me equivoco, la última vez que hicimos una conexión virtual, justo yo lo que les comentaba es que acababan de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras, y que por primera vez en la historia la presidía una mujer.
Entonces el proceso de depuración del Poder Judicial, que es uno de los órganos más corruptos que existe probablemente en el mundo, porque bueno, el Poder Judicial funciona igual en todo el mundo como un órgano de chantaje al poder político, porque además obviamente que cuentan con un montón de privilegios. Me parece, abre un paréntesis, muy interesante lo que está queriendo plantear Andrés Manuel López Obrador en México, de que ahora la elija la Corte Suprema la gente y no que sea el propio Poder Judicial. Obviamente que hay que ver si eso prospera o no, pero volviendo al caso de Honduras, en este año se tienen que elegir al fiscal general, y también eso puede que sea una nueva posibilidad de empezar a limpiar, porque si no, vos podés tener un montón de denuncias y que después no queden en la nada. Pero igual, a pesar de que tal vez no avancen en el propio proceso judicial, creo que de todas formas sirven para evidenciar lo que tal vez no era tan evidente, ¿no? Digamos, lo corrompido que está todo el sistema y la complicidad que existe o que existió del parte del Poder Judicial. Así que claro, es una gran, digamos, una de las nuevas aspiraciones a las que hay que tratar de conseguir, y se va a dar este debate en estos meses, es quién va a estar como nuevo fiscal general y obviamente si le va a dar o no apertura a todas las denuncias que van a ir llegando y a las que todavía están encajonadas de las investigaciones previas. Claramente. Vamos a hacer una pausita musical y cuando volvemos, Silvia, usted... vamos a hablar de Panamá. Sí, porque además quiero decirle algo, mire, y no es casualidad. Es como una continuidad que tienen estos tipos, ¿no? Cuando gobiernan, ¿no? En todos los países. Poderes judiciales corruptos, fiscales corruptos, fiscales generales, bueno, ni hablemos, ¿no? Procuradores, el de la Argentina. Bueno, nada como la Suprema Corte. Por favor. El ejemplo de acá es fantástico de lo ilustrativo que es. Bueno, mire, hay una cosa que a mí me toca y bastante de cerca, porque tengo una discusión con mis hermanos orientales. En Uruguay mucha gente cree, o para afuera, que somos la gran democracia de Latinoamérica y viru. Este año estamos cumpliendo 38 años de la vuelta a la democracia. Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Por qué no hablamos de cómo conquistamos esta democracia? ¿Qué es lo que tuvimos que entregar? Sí. ¿Qué es lo que tuvimos que entregar? ¿En serio somos una democracia? La verdad, yo creo que distamos mucho de ella y tendríamos que poner más oreja y leer más sobre otra y no hablar de la propia, ¿no? Porque hemos entrado como en una resignación, ¿sí? Hoy se está hablando claramente de la libertad de los genocidas. ¿Está? Hoy, en Uruguay, para alguna gente no existió el terrorismo de Estado. Sí. Por favor. Bueno, y en la Argentina esta corte propuso el 2x1, claro, justamente para liberar a los genocidas, que por suerte la movilización popular hizo que dos leyes tiró abajo la movilización popular, dos leyes siniestras. Una, la del el sueldo de los jubilados, digamos, las retribuciones de los jubilados, que era un desastre, y otra, justamente la del 2x1 contra los genocidas. Creo que lo que tuvo Argentina fue el caso paradigmático de madres y abuelas de Plaza de Mayo, claramente. Que ellas han generado una conciencia social, de que han luchado a contracorriente durante años, han sido golpeadas y un gobierno que puso oreja como el gobierno de Alfonsín. Exacto, ¿no? Sí, también hay que darle el crédito. Pero el gobierno de Alfonsín después tuvo las leyes de obediencia de vida y punto final. Hay que ponerlo todo arriba de la mesa, ¿no? O sea, también, y creo que está buenísimo que haya salido la película de 1985, porque el gobierno argentino, más allá de que obviamente después tuvo que ceder a la presión, porque la democracia era muy incipiente y no tenía un Estado fuerte todavía, y las rebeliones carapintadas y demás lo hicieron tal vez retroceder, pero es el único gobierno en la historia que el primer gobierno democrático después de un golpe de Estado enjuicia a los genocidas. Totalmente. Y como ejemplo tenemos el ejemplo uruguayo o el ejemplo chileno, donde Pinochet murió siendo un senador vitalicio. Nosotros hicimos un pacto que se llama el Pacto del Club Naval. Mirá dónde se hace el pacto. En un club naval. Además, hay un montón de artículos que se firmaron que todavía el pueblo no los conoce, que fueron secretos. Entre otras cosas, un montón de proscritos que no se podían presentar. Los milicos lo decidieron y nosotros lo aceptamos. Continuamos acá en el piso con Ezequiel Sánchez, como ustedes saben, es un gran periodista argentino que está radicado en Honduras.
Y bueno, y ahora ya trabajando en los medios, porque antes eras un independiente. Sí, antes tocó estar del otro lado, ¿no? Digamos, desde la resistencia, también colaborando con medios internacionales, con agencias de prensa o con organizaciones locales, ¿no? Que necesitaran algún tipo de pieza comunicacional, algún video, alguna cobertura y algo. Y ahora, bueno, como contaba al inicio, se dio esta posibilidad de sumarse a la construcción. Y obviamente con las contradicciones que existen, con las paradojas y demás, pero bueno, también apostándole a que desde el Estado se puede hacer algo. Obviamente que siempre hay que seguir con la congruencia de estar abajo y a la izquierda, claro, pero también siendo consciente, y creo que todos estos gobiernos de corte, llamémoslo progresistas, que han venido en este inicio del siglo XXI, nos han demostrado de que se puede transformar a la sociedad. Obviamente no dejan de ser gobiernos capitalistas que basan su riqueza en la explotación de recursos naturales, y tampoco por eso hay que idealizarlos. Pero tampoco podemos decir que es lo mismo un gobierno de neto corte neoliberal que propone reducir o desaparecer al Estado y privatizarlo todo, y gobiernos que intentan que los ingresos se repartan de una manera un poquitito al menos más justa, ¿no? Entonces ahora, bueno, apoyando ese proceso, siendo consciente de eso, de que hay un montón de poderes fácticos que le van a hacer la vida imposible, siendo consciente que dentro del gobierno hay gente que es más valiosa y gente que se acomoda al poder y que le encanta eso, pero bueno, eso pasa en todos lados y exacto, también es parte de la realpolitik, ¿no? Claro. Quería decirte, antes de darle la palabra a Silvia, contanos brevemente en qué le cambió la vida a la gente ya ahora este nuevo gobierno, el de Xiomara. Por ejemplo, el tema de los alimentos. Sabemos que no es un gran productor de alimentos en Honduras. El tema del transporte, donde la gente se traslada para ir a trabajar, para pasear, para estudiar, ¿ha cambiado algo eso o...? El gobierno ha tomado varias iniciativas como subsidios a la energía, subsidios a diferentes áreas claves, ¿no? Digamos, ha declarado el acceso a la energía como un bien público, por ejemplo. El problema obviamente es que la energía está privatizada a una empresa y ahora, bueno, tienen el pleito legal, ¿no? Pero también justo tuvo la mala suerte de que le cayó la guerra entre Ucrania y Rusia a los 2 meses más o menos, porque ella asumió en enero. Entre Rusia y la OTAN, que es más difícil. Bueno, todavía. Sí, tenés razón, claro. Sí, para ser más realistas, porque ahora está el payaso ese paseándose por Europa viendo a ver quién le regala algún misil y cosas así. Los ingleses ya le prometieron 50. Sí, 50 misiles. No, y eso es terrible porque obviamente en este mundo globalizado donde vivimos y en la necesidad que existe de petróleo y demás, eso ha encarecido la vida, ¿no? Digamos, por suerte sí que Honduras produce cierto grado de alimentos. Yo ahora vengo acá y veo que está el kilo de tomate a 1.000 pesos y me parece irrisorio. Obviamente que con $1 devaluado, si lo llevo a valor dólar, tal vez no es tan grande, pero uno lo analiza en función del costo de vida y del salario mínimo, ¿verdad? Entonces sí, se han tomado así varias iniciativas intentando eso, paliar, apagar los 1.000 incendios, ¿no? Ahora se está, por ejemplo, discutiendo en el Congreso una ley que se llama Ley de Justicia Tributaria, y lo que busca es que este pequeño grupo de empresas que reciben exoneraciones y que ni siquiera cumplen con la contraparte, paguen impuestos. Ni siquiera decirles a expropiar, ni mucho menos. Obviamente que la empresa privada lo está queriendo hacer ver como que son comunistas que van a llegar a expropiarlo todo, pero ni siquiera es tan radical. Obviamente lo único que están pretendiendo es que aquellos que tienen beneficios, exoneraciones, cumplan la contraparte. Es elemental, digamos. Si yo Ese es el acuerdo. Sí, y bueno, eso es lo que se está ahora empezando recién a discutir en el Congreso y va a costar, porque obviamente que los medios de comunicación todos están a favor de los empresarios porque son propiedad de empresarios, ¿no? Y si la salud y el alimento es una mercancía, ¿cómo no lo va a ser la información, ¿no? Claro. Entonces, claro, obviamente que esos medios responden a intereses y esos intereses son el de los grandes empresarios. El problema es que estos grandes empresarios le hacen creer a los pequeños empresarios, a las MIPYMES, como le dicen allá, las pymes acá, sí, de que ellos se van a ver más bien
no beneficiados, sino todo lo opuesto. Ahora justo no me sale la palabra, pero perjudicados, ahí va, gracias. O sea, le hacen creer al pequeño empresario de que esta ley de justicia tributaria los va a perjudicar, cuando en realidad es un beneficio, porque una de las cosas que quiere combatir es, digamos, te pongo un ejemplo. Vos para recibir una exoneración lo que tenés que hacer es producir mercadería que se exporta, porque eso implica entrada de dólares. Muchas de estas empresas reciben estas exoneraciones, no pagan impuestos, pero lo que hacen es después venden su mercadería en el mercado interno. Y eso genera competencia desleal con aquellos que producen lo mismo y que sí tienen que pagar impuestos, por lo tanto la mercadería que ellos ponen es más cara. Exacto. Porque le tuvieron que sumar a todo el proceso productivo el impuesto que le están cobrando. Claro. Otro ejemplo es empresas de que la exoneración es su contraparte de que contraten una X cantidad determinada de personas, de que den una X cantidad de trabajo. Y después, cuando empezaron ahora a cruzar datos con lo que es el seguro social, se dieron cuenta de que estas empresas, en vez de contratar a la cantidad que decían, contrataban muchísima menos gente. Entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio que recibe el Estado de darle un montón de exoneraciones a mega empresas? Entonces, lo que están tratando de evitar es eso, y estamos hablando de menos del 1%, ¿no? Pero menudo problema, ¿eh? Menudo problema se está metiendo, obviamente, con la punta de la pirámide. Exacto. Y obviamente que eso te va a generar un montón de adversidades, y eso es lo que se está discutiendo desde hace meses. Yo quiero hacer una preguntita. Sí. Aparentemente en el campo ha habido transformaciones muy positivas en el campo de la educación y la cultura en Honduras. Había una privatización fuerte de la educación y ahora hay una, digamos, como una brecha hacia la educación pública, etcétera. Y en el campo de la cultura, bueno, ya desde que asumió Xiomara hubo toda una movida justamente mostrando lo que quedaba de toda la cultura colombiana, que había sido muy alentada, hondureña, que había sido muy alentada por Mel en su momento. No, claro, a nivel educativo, digamos, están, además de lo que implica tal vez un aumento de presupuesto, que es algo numérico, digamos, han estado remodelando varias escuelas, han mandado a construir un montón de pupitres, porque lo que ha pasado a lo largo de todos estos años ha sido un completo abandono. Creo que el último hospital se construyó hace como 40 años, para que se hagan una idea, ¿no? Sí. Y ahora se está negociando junto con la cooperación española, porque inevitablemente, o sea, es un estado saqueado, en quiebra. Entonces, vos podés tener un montón Tiene que buscar recursos de afuera. Por donde sea. Bueno, eso tiene que ver con los chinos, ¿eh? Y ahí es donde entra a jugar un papel fundamental, claro, el hecho de que se establezcan relaciones comerciales y diplomáticas con China. China es un gigante, es el nuevo, les guste o no a los gringos, es el nuevo imperio, con todo lo malo que eso puede implicar, pero a nivel económico eso, y ya está demostrado inclusive en la región, digamos. Los chinos han construido estadios, han construido represas, han dado un montón de plata a un montón de otros países, y esto viene a ser el tiro de gracia a la geopolítica gringa, porque no olvidemos de que Centroamérica es el patio históricamente trasero de los gringos. Sí, claro. Y Honduras, particularmente dentro de ese patio trasero, siempre fue el epicentro de los estadounidenses. Desde ahí salieron los contras en la guerra con Nicaragua, desde ahí también se fomentaba la contrarrevolución de El Salvador y de Guatemala. Justo Honduras tiene, digamos, geográficamente una ubicación estratégica en Centroamérica. Lo usaron ese país. Lo usaron de una base. Manera totalmente. El aeropuerto ahora internacional de Palmerola, que hace poco cambió porque lo quitaron de la ciudad, porque obviamente era un aeropuerto como Aeroparque, que era un peligro, y lo trasladaron a Comayagua, era un aeropuerto de una base norteamericana. Totalmente. Claro. Y una de las medidas fue, digamos, obviamente, necesitas una pista más larga para que entren aviones más grandes, que tengan mayor autonomía de vuelo por una capacidad de cargar más litros de combustible, y era eso, el mayor aeropuerto del país era de una base gringa. Entonces, que entre China es un golpe tremendo para la geopolítica estadounidense, y obviamente va a ser un aluvión de yenes ante la escasez de la economía local y ante lo que cuesta que los gringos o que otro tipo de cooperación den plata, que igual la están consiguiendo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Ahora ven que en Honduras hay un gobierno democrático y bueno, inclusive estaba tan mal el país de que estuvieron a punto de declararlo paraíso fiscal.
una de las cuestiones ahora que se esté discutiendo la ley esta de justicia tributaria, quienes la están proponiendo, digamos, quien dirige al sistema de administración de rentas, una de las cosas que hizo visible fue una carta que habían recibido de estos organismos internacionales en las que amenazaban de que si Honduras no cambiaba ciertas políticas iba a ser declarado paraíso fiscal. Obviamente que al tomar este tipo de medidas lo que hace es alienta la inversión extranjera y eso puede generar un mayor flujo de divisas al país, ¿no? Para poder dedicárselo a la construcción de hospitales, a mejorar escuelas, a financiar un montón de políticas para el agro, porque uno de los mayores problemas que tiene es la falta de alimentos y es la paradoja de vivir en el trópico, que es agua y sol todo el año, semilla que tirás, semilla que germina. Es absurdo que pase hambre la gente, porque yo te entiendo de que la gente se muera de hambre en Finlandia, donde obviamente nieva un montón de meses al año. Pero que en el trópico haya gente que muera de hambre es una falta de respeto a la humanidad. Totalmente, totalmente. Mirá, nos quedamos cortos con el tiempo, habría mucho más para poder seguir charlando. Te vamos a pedir, si querés quedarte un ratito, ¿podés quedarte? Sí, claro. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa comercial, porque ya me está mirando feo el director de la radio, porque no es... espera, pero... Hoy lo tienen de comodín. Exacto. Así que vamos a la pausa comercial y volvemos. Continuamos con la segunda hora de A Voz Patria, te estoy hablando. Otra forma de contar las cosas. Muchas gracias, Marcos. 18 horas, 8 minutos. Tengo que agradecer a los muchachos y las chicas de Punto y Banca, esta pizzería que comenzó ya a darnos una mano, que está en Mansilla y Guise, en el barrio de Palermo. Hay pizza, toda la variedad, empanadas, la verdad. Para quien les habla, la mejor pizzería de la ciudad de Buenos Aires, lejos. Así que para Julio y Graciela, un abrazo enorme por la mano que nos están dando. Me dijo el director que la semana que viene estará la publicidad de ellos. Ahí está. Ya está pidiendo pizza acá. Sí. Bueno, ya pidió. Bueno, seguramente los muchachos trabajan todo el día, así que tranquilamente un delivery pueden mandar, lo vamos a pedir. Bueno, continuamos un ratito más con Ezequiel aquí en el piso. Gracias por el tiempo que nos da, pero está muy interesante lo que está hablando, porque, claro, estos acuerdos de China con Honduras no son acuerdos cualquiera, ¿tá? Porque, como vos bien lo decías, Honduras es el corazón del centro, del patio trasero del imperialismo norteamericano. Este imperialismo que sabemos que está en una situación complicada, cada vez más complicada, y tal vez que más complicada como nunca adentro, ¿tá? Que poco le está creyendo el propio pueblo, ¿sí? Cada vez es mayor la tensión de la gente en cuanto al tema político. Las enfermedades por la mala alimentación aumentan y los seguros sociales no están dando abasto, por lo que decía Ezequiel. Ellos lo toman como una mercancía. Claro. O sea que estás 3-4 días internado y para afuera. No, olvídate la deuda además con la que salís. Claro, absolutamente. Bueno, una amiga de Sandra se fue con una deuda de $7.000 y estuvo 3 días. Tranqui. ¿Está? De la cual se tuvo que hacer cargo el hijo, que es residente en el paraíso de Miami, en el paraíso de los gusanos, ¿no? Sí. Pero bueno, el que Xiomara y su pueblo tengan la decisión de firmar un acuerdo con el gobierno chino,
decir, bueno, vamos a hacer puertos, vamos a hacer ferrocarriles, me vas a dar una mano en cuanto al tema hospitalario, al tema de la educación. Se firmaron acuerdos culturales muy importantes. Sí, el canciller Reina ya estuvo viajando por allá y fue quien, digamos, fue la punta de lanza al inicio de las negociaciones, ¿no? También viajó la diputada Pichu Celaya, que es hija del matrimonio de Meli y de Xiomara. Y ahora viajó una comitiva de periodistas y pronto viajan empresarios, y el viaje de Xiomara a meter la firma, a terminar de cerrar los tratos, es inminente. Pero se nota la urgencia, por llamarlo de alguna forma, que tienen los chinos. Ellos han también viajado varias comitivas y ya se está entablando, bueno, inclusive desde lo comunicacional, ¿no? El Canal 8, el canal público hondureño, ya está también firmando convenios con la televisión china, lo cual también eso va a ser un gran avance a nivel tecnológico. Claro, 5G. Sí, exacto. Bueno, esa es otra de las grandes cuestiones que van a estar llegando, ¿no? Y obviamente es súper necesario. Esto obviamente no implica de que Honduras vaya a romper relaciones con Estados Unidos. Alguna gente, volvemos a lo mismo, los empresarios de turno que les gusta meter miedo y paniquear a todo el mundo lo quieren hacer ver como eso. Exacto. Pero tampoco eso va a suceder. La relación entre Honduras y Estados Unidos es grandísima. Hay una comunidad muy grande de hondureños viviendo en Estados Unidos y tampoco van a romper eso, ¿no? Digamos, las remesas representan un porcentaje enorme. Importantísimo. Representan casi que el 25% del Producto Interno Bruto. Oh, mirá. Es tremendo. Es muy grande. Claro. Obviamente que eso no deja de ser fuga de capitales, digamos, no está considerado dentro del PBI hondureño, pero un montón de familias viven de remesas que mandan sus familiares. Exacto. Entonces, obviamente no van a atentar en contra de eso. Lo han querido mostrar así, han querido hacer ver de que el gobierno de Xiomara es un gobierno comunista, lo cual tampoco es así. Seamos realistas, China tampoco es comunista, a lo sumo es un Estado capitalista con un Estado muy fuerte, pero los medios de desinformación han querido hacer ver de que firmar con China era casi que dejar de firmar con Estados Unidos. Y a lo sumo lo que se rompieron son los vínculos comerciales con Taiwán, que existían, pero que a nivel proporcional entre Taiwán y China, ¿qué te conviene a vos? Eso está completamente fuera de discusión. Bueno, esto que vos estás planteando... Y con esto vamos a dar por terminado porque nos quedamos sin tiempo. Es que esto que vos estás planteando es lo que el imperialismo le está planteando de México para abajo a todos los países. Claro. O hacer los negocios conmigo, como yo te digo, o si no, guarda. Lo cual es mentira. Una amenaza, ¿no? Es mentira, es una amenaza. Claro, y a ver, si uno va y ve las relaciones comerciales que existen entre China y Estados Unidos, son grandísimas. No es que Estados Unidos no negocia con China. Pero aparte está entre las manos de China, porque si China decidiera liquidar todos las deudas que Estados Unidos tiene con China, que no lo va a hacer. China es propietaria de las deudas del Tesoro de Estados Unidos. Es el mayor tenedor. Lo tiene agarradito de... Pero hay que decir, está lleno de empresas chinas en Norteamérica, está lleno de cualquier rama que vos te puedas imaginar, está lleno. Cuando sos capitalista no estás viendo la ideología, solo estás viendo si es o no un buen negocio. Exacto. Bueno, la verdad que nos alegra un montón el volver a verte, que te esté yendo bien en Honduras, la verdad que te lo mereces. Y por supuesto que el pueblo hondureño merece de vivir de otra manera, de pararse como todo americano de esta parte del continente. De la patria grande. Claro, como siempre lo hemos dicho. La patria grande morazánica, acá haciéndole honor a la profe, que es una de las personas que yo creo que de Argentina debe ser de las personas que más sabe de quién fue Morazán y cuál fue la ideología de la independencia de una Centroamérica unida, ¿no? Más allá de que ese sueño de unión centroamericana duró muy poquito tiempo. Porque lo mataron a Morazán. Porque lo mataron a Morazán, porque las burguesías locales querían ser siempre los dueños de la capital. Hubo una gran pelea por cuál inclusive iba a ser la capital de esta Centroamérica unida. Pero bueno, de la misma forma que el pensamiento sanmartiniano, bolivariano y morazánico volvió en Sudamérica,
también está volviendo en Centroamérica, ahora en este caso encarnado en el gobierno de Xiomara. Maravilloso. Muchas gracias, ese. Un gusto estar de nuevo por acá y poder charlar con ustedes. Y si te quedás un tiempito, podrías volver. Me voy a quedar un tiempito más de lo esperado porque, bueno, se complicaron algunas cosas, pero hay que verle el vaso medio lleno y decir, bueno, ya que me quedo un rato más, los puedo volver a visitar. Bueno, ahí está. Capaz que podemos hacer otra entrevista donde podamos ir un poquito más en profundidad. Así no les robo el programa entero. No.